No, debe ser, no sé dónde. No está ordenado alfabéticamente la poesía. No te preocupes, no te preocupes. Mira, esta edición está muy bonita. Este libro me gustaba mucho. A ver, cuéntanos por qué tomaste el Martín Fierro. O sea, nada más lo tomaste como remembranza de. No, o sea, primero la edición está bonita. Ajá. Ya, o sea, lo agarré porque dije, ay, ¿esta qué será? Y y después vi que era el Martín Fierro y lo abrí y vi que es una edición argentina, de donde naturalmente debe ser. Sí, además viene es una edición muy bonita con notas. Ajá, sí, y está bonita. O sea, cuando lo leí en la universidad me gustó, porque es una idea muy distinta de la que se tiene en Argentina, ¿no? O sea, de la Argentina, de los argentinos. Uh-huh. Sí, me gustó mucho. Si A mí no me lo quitas, me lo voy a llevar. Ok, no, llévate. No, me alegra mucho ver que te llama la atención el trabajo, el diseño de los libros. La verdad es que eso es una edición muy linda, ¿no? Y me doy cuenta que te gusta la hechura, ¿no? De los libros. Sabes que eso es muy lindo. Y me llama mucho la atención que también hayas empezado con la remembranza de un recuerdo de hace años. Sí, yo empecé la universidad en 2006 y lo he de haber leído como por 2007 más o menos. Okay. ¿Y no te aburrió el Martín Fierro? No. En realidad la literatura latinoamericana era la que más me gustaba. Como que en la universidad la que más gustaba era la literatura española y casi todos decían, la generación del 27. Sí, sí. Ajá, como eso, pero no, a mí me gustaba mucho más la latinoamericana. Me has hecho recordar que en su momento leí El Matadero de Esteban Echeverría. Y sí. Yo no tenía la menor idea del Matadero y fue un libro que fue una lectura que me conmovió mucho. Ajá, o sea, como que no, o sea, cuando entras a la universidad piensas que la literatura es Cortázar, que es Cervantes, y de pronto que te vas dando cuenta que hay otras cosas, ¿no? O sea, sí. Que no, o sea, El Matadero y Martín Fierro son como esas lecturas que sabes que son totalmente distintas a lo que concebías como la gran literatura, ¿no? Que tal vez ahorita son la gran literatura. Sí, es una manera. Me encanta que este sea el punto inicial de la charla. Que el encuentro con el Martín Fierro que me haya llevado los primeros años de la facultad. Bueno, es otra historia. Podemos hacer otro video sobre cómo empezamos a leer en la facultad. Ajá. ¿No? Pero sí, no te lo voy a quitar. Bueno. ¿No? Oye, pero bueno, voy a tomar el tema de la remembranza. Porque estamos aquí para hablar de tu libro, ¿no? Mi libro. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí se ve? Bueno. Este es tu primer libro. Es tu primer libro. Y bueno, tengo varias cosas. La primera es, regresando al tema de la remembranza, hay un poema que empieza con con Gabilondo Soler, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué empieza con el epígrafe de Cricri? O sea, porque son dos motivos principales. Cricri es parte de mi infancia. O sea, yo bailé la patita. Ajá. Y todos los años hacemos la broma de que vamos a bailarle a mi mamá el ratón vaquero. ¿Qué el Día de las Madres? El Día de las Madres, ¿sí? Que sí ya tenemos el disfraz para bailarle a mi mamá el ratón vaquero. Y pues sí, o sea, las canciones de Cricri son parte de mi infancia, por ejemplo, la película donde Cricri es Ignacio López Tarso y que la pasaban muy seguido en Canal 5, pues la veíamos mucho, ¿no? Entonces, pues para mí es pues muy difícil como dividir
la infancia si no hay como ese soundtrack. Ajá. Y cuando terminé de escribir ese poema en específico que se llama Días de Escuela, pues pensé que de pronto la escuela y la infancia, aunque tiene un soundtrack que se podría pensar inocente, pues tampoco lo es tanto. Y las canciones de Cricri tampoco son tan inocentes, sí, sí, ¿no? O sea, sí hay temas muy duros y muy oscuros. Sí, sí, sí. Entonces, pues me pareció que era un buen acompañante de ese poema, porque pues siempre los primeros días de escuela son muy emocionantes, pero no sabes qué va a haber después, no sabes qué te vas a encontrar, y como con las canciones de Cricri, ¿no? Que empiezan con esas notas musicales tan alegres, sí, pero que la letra puede ser muy, muy dura, muy violenta. Sí. O sea, o llena de ansiedad. Sí, ajá, sí, me acuerdo que justo en el asunto como de la universidad una vez estábamos hablando de la Patita, y entonces así nos reíamos así de que pues que la Patita no tenía nada que darle de comer a sus hijos, y entonces les decía coman mosquitos, como pues arreglen, como puedan, ¿no? Sí. Y sí, me pareció un buen acompañante. Bueno, ya que empezamos con las remembranzas, ¿cómo empieza? A ver, cuéntame, ¿cómo empieza a escribir el libro? ¿Cómo lo aterrizas? Entiendo que empezó en la pandemia, ¿no? Hay unos poemas que son anteriores. Por ejemplo, el de Tacuba 10, no. El primero que leí hace rato, el de las ciudades, que mi abuela migra, y ese tiene mucho tiempo. Ese fue el primer poema que escribí de este libro. Más bien el primer poema que escribí con una conciencia muy poética. O sea, antes podía escribir como ciertas cosas, pero sin ningún rumbo. Y ese sí lo escribí con mucha conciencia. Y ese es el más antiguo. Pero el trabajo como más profundo y más constante sí empezó en la pandemia, y empezó con un sueño. O sea, un día soñé que estaba formada en la escuela. Bueno, no en la escolta porque yo nunca fui de la escolta. Que estaba formada como en un lunes de honores a la bandera, y entonces así lo primero que hice fue anotar el verso que se me venía, ¿no? Y una vez que anoté ese verso, como que todos los demás versos se dejaron venir, ¿no? Entonces, qué bonitos. Ajá, o sea, todos los demás versos de todo el libro se dejaron venir. Entonces, de pronto pienso que el libro se escribió porque necesitaba escribirse. Porque... O sea, tu punto de arranque fue un sueño. Ajá, sí. Y yo muy pocas veces recuerdo qué sueño. Hay muy pocos sueños que puedo recordar. Y uno de esos es ese esos primeros versos. Mira, con esta historia me has hecho recordar, no me pidas dónde lo leí, pero hay un libro que se llama Las maquinaciones del sueño. No recuerdo el autor, pero si no me recuerdo, en el primer capítulo menciona que los sueños son una necesidad fisiológica, por eso existen, ¿no? Y parte de la idea de que el sueño es una necesidad del cuerpo. Y me has hecho recordar mira, sin querer me has hecho recordar esa lectura. Y entonces pareciera que tu arranque fue una necesidad que ya tenías, ¿no? Ajá. Y que estaba escondida en el inconsciente, ¿no? Tuvo que venir ese sueño para que todo saliera, ¿no? Como una necesidad que tenías escondida. Sí, ¿no? Hace poco una gran amiga, bueno, es amiga de Odette, ahora afortunadamente es amiga mía, que se llama Minerva Salado, escribió una reseña, y justo ella hablaba de que pues tal vez tardé tanto tiempo en escribir porque necesitaba todo ese tiempo para procesar lo que estaba sintiendo y lo que necesitaba el libro, y lo que yo necesitaba para que fuera escrito. No, pues no, me parece
estas coincidencias me parecen increíbles, ¿no? Uh-huh. Que hayan dado lugar a lo que tenemos hoy, bueno, lo que tienes tú como creación y que tenemos hoy en la mesa y que vamos a tener la oportunidad de escuchar a varias personas uh-huh. hablar de tu obra, ¿no? Sí. De tu primer libro. De mi primer libro, sí, sobre todo, pues, o sea, con excepción de Anaite, que va a tener un acto de libromancia que ya quiero... Eso va a ser bonito, sí. Ajá, ya quiero ver qué nos dice el libro en Ajá. este acto, que, o sea, pues según lo que sé, Uh-huh. es que va a hacerle unas preguntas al libro, ¿no? Y que el propio libro va a responder con base en lo que ella cree que deberíamos saber todos. Por ejemplo, mi historia con Argel es que yo pues sabía quién era en la facultad, ¿no? O sea, sabía que era un profesor y sabía que era un profesor de letras inglesas. Letras inglesas. Entonces, pues por supuesto, o sea, con todo ese conocimiento y con pues todo ese background, pues me pone un poco nerviosa saber qué piensa él. Ajá. Y qué lecturas da él del libro. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando, Odette y yo, que habíamos leído algunos poemas de él, algunos textos de él, y la verdad sí me da un poco de nervios. Ah, muy bien, entonces, bueno, no sé, yo lo que, bueno, digo nada más para que extiendas la invitación para la lectura del sábado, pero yo creo que el sábado va a estar lleno de sorpresas, ¿no? Sí, sí, sobre todo hay muchas cosas aquí que Emilio no sabe y que están relacionadas con él. Entonces, bueno, por eso va a ser parte de la mesa. Ajá, ¿no? sí, por eso va a ser parte de la mesa. Y yo, o sea, desde que lo invité dije, él tiene que ser, porque pues el último encuentro, pues nos los presentó Emilio, y entonces, pues sí, hay muchas cosas que, a ver si él sabe en dónde está. En dónde está. Muy bien, también entonces será libromancia, un poco de adivinanzas sí. Personales, ¿no? Sí, sí, porque pues Emilio y yo nos conocemos desde hace como 11 años. Sí, como 11 años. O sea, más de una década. Ya pasó la década. Ajá, entonces, pues sí, había muchas cosas. Pues no sé, pues extiende la invitación para el próximo sábado. Bueno, para este sábado. ¿Qué sábado es? Sábado 9. No es sábado 9. A ver, no. Bueno, pues, como saben, la Peña de Pau y Odette, que es una vez cada mes, aquí en la librería El Último Encuentro. A mí la verdad de septiembre siempre me ha gustado mucho, porque es mi cumpleaños en septiembre, entonces... ¿A qué día? El 24. Perfecto. Uh-huh. Entonces septiembre siempre es un mes muy bueno para que estemos aquí, para que platiquemos, para que la pasemos muy bien. Como saben, es a las 5 de la tarde y pues siempre hay muchas sorpresas, mucha buena compañía, mucha buena vibra en el Centro Cultural Cántaro. Y pues no sé, como ya dije, estaremos Emilio Sánchez, Anaite Ancira, Argel Corpus y yo hablando sobre este libro. Pues ya nos veremos el próximo sábado entonces. Por supuesto que sí. No, pues muchas gracias por compartir estos momentos en la remembranza y llévate el libro. Me llevo el libro. Muy bien. Dale. Perfecto. Salud.